Marchando por la orilla del río Twin Mountain, Ailey se dirigió a casa de una cacería exitosa. Llevaba abundantes y pesadas presas con la ayuda de sus 6 cuerpos. La carga psicológica de las bocas hambrientas que esperaban en el nido también pesaba mucho en sus pensamientos. Después de todo, importaba poco dónde estaba el punto focal de su conciencia. Ninguna distancia cortaría su conexión con el resto de la colmena. El hambre de sus otros cuerpos motivó a Ailey a seguir adelante. Sus 6 pares de ojos escanearon todas las direcciones en busca de cualquier indicio de peligro. Su mayor conciencia estaba arraigada en su miedo a encontrarse con depredadores, pero nada podría haberla preparado para lo que vio en las aguas bajas frente a un humano apenas vestido, mientras se bañaba fuera de su armadura de metal, elevándose sobre la arena. Examina el cuerpo metálico colosal en la orilla del río. Había motores y sistemas hidráulicos en las juntas que generaban una corriente de aire caliente a su alrededor que proyectaba un aura salvaje. De fuerza evocando miedo en sus corazones, esto contrastaba fuertemente con el interior acolchado que estaba diseñado para adaptarse a su cuerpo en cuanto al humano. Su cuerpo único estaba hecho de metal como la imagen mental que había construido de una especie. No se parecía en nada a la terrible criatura que había imaginado cuando los vio caer de sus barcos uno tras otro. Su físico era un marcado contraste con el suyo. Sus músculos eran montañas, comparados con las suaves pendientes a las que estaba acostumbrada. Su cabello era corto y no pudo evitar notar lo alto que era. Luego se perdió inspeccionando su ancho pecho, cuando él notó sus ojos curiosos e hizo lo impensable a toda velocidad. Entró en pánico y descuidadamente se asomó a su campo mental, exponiendo su conciencia a peligros desconocidos. Tenía miedo de encontrar agresión y enojo en sus pensamientos. Pero para su sorpresa, este humano solo estaba sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. No diferente de lo que ella estaba sintiendo allí. Todavía había una gran distancia entre ellos cuando ella dejó de caminar y todos sus cuerpos observaron al ansioso humano correr de regreso a su armadura de metal y rifle a través de un compartimiento que sobresalía lleno de pequeños artículos, si ella no hubiera hecho un esfuerzo intenso para mantener su conexión con su campo mental. Ailey podría haber abandonado su pre y huido por miedo a que él recuperara un arma. Sin embargo, ahora estaba segura de que no había un indicio de agresión en él. Esto significaba que al menos esperaría para ver qué pretendía hacer este humano. Bajo el escrutinio de sus muchos ojos, él se frustró cada vez más y pasó de empujar los objetos a tirarlos al suelo. El alivio lo invadió cuando divisó su objetivo, un cable frío con una caja y una punta redonda que se metió en la oreja. Luego se acercó a ella dando pasos deliberadamente lentos durante su aproximación. Ailey había perdido su conexión con su campo mental. Pero después de ver que su cuerpo no estaba hecho de metal, el miedo que había alimentado sobre su especie había desaparecido por completo. Escuchó su voz, un galimatías de sonidos guturales que no tenían sentido, y luego la caja habló en su idioma. Saludos. Soy el cabo James Hill de la Tierra. Sé que esta área está fuera del alcance de mi gente, pero el núcleo de mi traje meca se sobrecalentó y se convirtió en insoportable por dentro. Me vi obligado a buscar agua. Su postura era recta, y su cuerpo parecía tenso desde esta distancia cercana. Ella se encontró cautivada por su forma. Le recordó la primera vez que vio a un macho de su especie cuando vivía en su mundo natal. Este encuentro con el humano fue la primera vez en muchos ciclos que había encontrado un sapient de pedales, que no pareciera una extraña masa de tentáculos. No era ni un insectoide con un caparazón duro, ni un ser con un cuerpo metálico. Aterrador como ella había asumido que era esto enviado su conciencia a los lugares equivocados. El deseo colectivo de todos sus cuerpos, superando su razón central, culminando en el desastroso saludo que pronunció en respuesta: «Encuéntrenos con nosotros humanos». El grupo de hembras parecía enojada, tomando una eternidad para responder a su saludo. James estaba preparado para ser regañado.
Quizás peor dados los animales muertos que llevaban su alma, ya había aceptado que su superior recibiría un informe de incidente por su invasión. Estaba mentalmente preparado para recibir un mes de servicio de limpieza, cuando el grupo cantó en perfecta sincronía una voz silenciosa que se filtró a través del traductor y luego le habló al oído. Compartió con nosotros la mandíbula humana de James cayó como un ascensor que no funcionaba. Su mirada se movía de una mujer alienígena a la siguiente mientras apartaban la mirada. ¿Cómo podría decir eso todo? Si era solo una de ellas, su mente podría verse tentada a creerlo por un segundo, pero todas eran una escena sacada directamente de un sueño febril, algo que los pensamientos más locos ni siquiera podrían evocar. Me disculpo por las molestias, pero mi traductor de repuesto falló. James señaló el auricular mientras hablaba. No se suponía que esto fuera en comparación con el que estaba integrado en el traje mecánico, pero creo que no funcionó. ¿Alguien de ustedes podría repetir lo que dijo, por favor? James centró su atención en la más alta de ellas, solo porque estaba al frente y parecía un poco más fuerte. Supuso que era su líder. Su suposición parecía ser errónea, aunque la mujer más alta apartó la mirada y él escuchó un canto que venía del medio cuando sus ojos encontraron la fuente. La de las orejas rosas también apartó la mirada, lo que fue seguido por otra de ellas cantando solo. En el fondo. Entonces el traductor hizo su trabajo. Yo soy la que debería disculparse por mi grosera solicitud. Sería un acto deshonroso culpar al traductor por mi error, pero por favor, déjame echarle la culpa a la soledad. Ser el único miembro de mi especie en este planeta puede ser estresante. El traductor había fallado de nuevo, ¿cierto? La confusión nubló su mente. El auricular había transmitido una sola voz, pero sus palabras eran claras, casi demasiado claras. ¿Y quién de ellos habló además? ¿Cómo podía estar solos en el planeta cuando todos se parecían entre sí? Parecen un grupo de clones coloridos. Si tuviera que adivinar, iría tan lejos como para decir que todas eran hermanas. James estaba luchando tanto por encontrar la pieza faltante del rompecabezas que incluso había olvidado el más absurdo de todos. Al menos uno de ellos había pedido una conexión cuando estaba a punto de regresar al traje meca para intentar utilizar el traductor principal. El canto devolvía cada palabra dicha por una boca diferente. Siento tu confusión, pero soy incapaz de determinar la causa. Su conciencia unificada es tan simple y sin embargo tan compleja. No temas preguntar cualquier cosa. Estoy feliz de aclarar cualquier aspecto de mí que pueda parecer extraño. James volvió a sentir el peso de los 6 pares de ojos que lo miraban, pero esta vez Epifanía lo golpeó como un camión. Era una mente colmena. Había muchos cuerpos, pero una mente. Esas 6 mujeres alienígenas extrañamente lindas se estaban sintiendo solas, y ahora James era el que desviaba la mirada. ¿Qué haría? ¿Ahora qué? Estaba invadiendo su tierra, y la gente de la base pronto lo extrañaría. ¿Cuánto tiempo tardaría en enfriarse el núcleo típico de un traje de protección? Colocó ambas manos en su cabeza y tiró de su cabello cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando. ¿Por qué estaba calculando cuánto tiempo podría tardar en regresar? Estaba loco. ¿Qué estaba considerando hacer mientras su mente estaba plagada con esta pregunta? El canto se reanudó. ¿Entendiste mi solicitud incorrecta, pero tu mente me rechaza? ¿Crees que mi forma es poco atractiva? James llegó a DAA como un ejecutor de la Federación. Estaba listo para enfrentar muchos peligros, pero no este tipo de peligro. Si lo poco que sabía sobre las mujeres podía aplicarse a una mente colmena, solo había una respuesta correcta a esa pregunta. Pero, ¿qué pasaría si dijera esto? Multicuerpos y dijera, oh, no creo que me hayas dicho tu nombre o, tus nombres. ¿Cómo podemos hablar de algo importante si yo ni siquiera sabía cómo dirigirse a ti? Se sintió orgulloso de su plan de evasión, pero este sentimiento difícil poco, aunque ella era una alienígena, de alguna manera vio a través de él, y él pudo ver 6 versiones diferentes de una mirada de engaño. Aún así, escuchó su hermoso canto de nuevo, aunque sonaba triste. Ailey era el nombre que me había dado mi especie. James sabía que así no sonaba su nombre en su propio idioma, pero no pudo evitar sentir que era un buen nombre para ella. Me gusta tu nombre. Movió la conversación a un tema más seguro. ¿Puedes comer algo además de carne? Ailey, excluyendo invadir su tierra sin permiso.
Debido al sobrecalentamiento de su traje, no había hecho nada malo. Pero James todavía no quería ser la causa de su tristeza. Su respuesta fue instantánea. Puedo hacer casi cualquier cosa, pero tú puedes hacer lo mismo, ¿no? Esos alienígenas siempre miran a mi presa muerta con disgusto, pero tú apenas le dedicaste alguna mirada. James sonó y dijo, bueno, supongo que tenías razón de todos los modos. Ven aquí, te traje algunos dulces. Por alguna razón, la idea de un tipo con un megatraje entregándole una barra de Snickers a una mujer me hizo reír de todos los modos, volviendo a la historia que vio el brillo en sus ojos, y al regresar al megatraje, el compartimiento de almacenamiento arrojó su contenido rápidamente. James luego recuperó el paquete ya abierto de raciones de supervivencia. Aquí. Prueba esto se acercó a ella para abrir el paquete para ella, dándose cuenta de inmediato de que no había suficiente para 6. ¿Cómo funciona comer para ustedes? Todos pueden probar la comida que uno viene, o cada uno de ustedes necesita comerla para conocer el sabor. Estaba pensando. Esa comida era un tema extremadamente seguro, pero la respuesta de Aill demostró que estaba equivocado al igual que el apareamiento. Si uno de nosotros prueba algo, todos sabremos cómo sabe, pero solo estaremos satisfechos después de que cada uno de nosotros coma su totalidad. James se quedó sin palabras cuando el cuerpo alto alcanzó por el paquete y le arrojó todos los dulces en la boca a la vez. Entonces todos cerraron los ojos con una expresión feliz, disfrutando del sabor que solo uno estaba sintiendo. Ninguna palabra salió de su boca cuando terminó, y cuando todas las miradas cayeron sobre él, otra vez, como si quisiera más, un nuevo miedo nació en la parte más profunda de su mente. Muerte por prueba de campo. Los límites de su herramienta para la fricción apasionada. Aill notó su silencio. Y de alguna manera leyó a través de él, dijo, «Estás pensando en mí. Sé que no encuentras mi forma terrible, o de lo contrario me habrías olvidado. Por favor, respóndame esta vez, James. ¿Crees que mi forma era atractiva?» Sospechaba que no podía evitar la pregunta una segunda vez sin herir sus sentimientos. Así que le dio un pensamiento serio. Sus ojos eran completamente negros, pero no se veían terribles para él. La forma de su rostro era similar, bastante a eso. Un humano con 2 ojos, una nariz y una boca. La combinación era linda de una manera extraña, con un toque especial agregado por las pequeñas orejas puntiagudas, los diferentes peinados y los variados colores. La mirada de James viajó de una mujer alienígena a la siguiente, le respondió. Después de haber visto a las 6, sí me gusta tu forma de pez, Aill, sonando las caras de las 6, contorsionándose en lo que parecía una sonrisa. Su canto se volvió más hermoso que nunca cuando la voz del traductor pronunció una invitación. Lo esperado, sígueme a mi nido, tengo suficiente, a mi nido. Comida para un cuerpo extra y con la noche acercándose, no será seguro para ti. Aquí no puedo. Aill y James no podía simplemente ir con ella, incluso si dejara toda moralidad a un lado, los problemas prácticos no le permitirían aceptar su invitación. Tengo que llevar el traje mecha de regreso a la base, y ni siquiera sabemos si es básicamente posible para nosotros. Tú sabes, Selly, resolvió todos los problemas en un instante. Te vi en el agua humano. Hay mucho que podemos hacer. No tengo dudas. Sé dónde está tu base. Si me esperas en la noche, uno de mis amigos puede guiarte a mi nido. James se quedó sin razones para rechazarla. Todavía es una mente alta. ¿Qué pensarían sus amigos si se enteraran qué pensarían sus superiores? Buscó palabras. Estoy feliz, te gusto a Ellie, pero simplemente no puedo. La mirada de decepción en todos sus rostros fue terrible de presenciar. Pero fue cuando trató de imaginar las reacciones de cada uno de sus amigos, se enteran de ella, que James realmente entendió, cuanto más pensaba en ello, peores se volverían las expresiones de sus cuerpos. ¿Podría ella ser capaz de leer sus pensamientos? La voz de Aill sonaba como si estuviera cantando una ópera triste. Tú no irás conmigo porque te avergüenzas a alguien. Podría aprender sobre nosotros. Te avergüenzas de mí.
Él presionó el auricular tratando de sintiéndose enojado por la invasión de su privacidad. Pero no salieron palabras. Cada uno de sus cuerpos lo fulminó con la mirada por un breve momento, pero luego se fue corriendo pasando junto a su traje. Mecha en un instante esperó. Gritó olvidándose de presionar el auricular. Uno de los cuerpos de Aill miró hacia atrás, pero este momento fugaz terminó cuando incluso ese cuerpo se unió al resto del grupo, desapareciendo de su vista. Más allá de uno de los arbustos junto a la orilla del río, solo el cabo James se enfrentó al núcleo llameante de su traje. Mecha dentro de él se agitó una extraña mezcla de emociones, el deseo de culparla por su frustración, pero la realidad de que solo podía dirigirla hacia sí mismo un día después. James se encontró en lo profundo del territorio KCK. Sus cabezas, parecidas a mantis, delataban una inteligencia desconcertante y sus caparazones desafiaban a todos excepto a las medidas más extremas. Solo Mecha y Gas podría someter a los rebeldes normalmente. James no tuvo problemas para lidiar con esos seres agresivos, pero en esa ocasión solo recibió una patada en el pecho después de la otra. Su pie incluso se atascó en una raíz y lo hizo caer hacia atrás. En una voltereta, fue exactamente el tipo de accidente que su instructor le había advertido una vez con una risa cómplice reservada para idiotas absolutos. Podía culpar al traje Mecha, que había sido despotenciado por los técnicos durante sus turnos de noche, pero la verdad era que su mente no estaba en la pelea sin importar lo que hiciera. Su encuentro casual con una Selly no abandonaría su mente si la hubiera rechazado, pero se habían ido en buenos términos. James dudaba que se sintiera de esa manera. Repitió su partida en su mente, su tristeza, un recordatorio constante de la oportunidad que había dejado escapar entre sus dedos, un cobarde que era él. ¿Qué pensarían sus amigos si descubrieran que se enganchó con una mente colmena? Una pregunta tan ridícula, por supuesto, que lo felicitarían por su logro. Algunos incluso lo mirarían con envidia, mientras que otros podrían pensar que era raro y nunca volver a hablar con él. ¿Pero eran esos realmente sus amigos? Esa era la pregunta correcta que hacer. James se dio cuenta justo cuando un golpe estremecedor del KCK se estrelló contra su traje Mecha. El impacto lo envió a estrellarse contra un árbol, estrellas explotando en su visión. Apenas tuvo un momento para registrar el sitio antes de que el KCK cargara de nuevo con la pierna hacia atrás. Para otra poderosa patada, James se arrojó al suelo tensando los motores del traje mientras extraía hasta la última gota de poder del núcleo para esquivar el ataque. El nuevo límite de seguridad instalado en el núcleo se activó y sintió que el control que tenía sobre el traje Mecha se le escapaba. Las articulaciones se estaban volviendo pesadas. James maldijo a los técnicos. Se sobrecalentaron. En serio, ¿a quién le importa si el traje se calienta un poco cuando están a punto de convertirse en pasta para insectos? Un sistema de gas que se escapó le indicó a James que escapara del traje dañado. Ahora, el traje estaba expuesto y vulnerable. Luchó con una elección imposible. El gas pimienta, una defensa débil en el mejor de los casos. Otorgar la paz con el KCK, pero dejarlo expuesto a un ataque. O la fuerza letal, una garantía de su seguridad, pero sería seguida por una guerra y su degradación. Maldijo a los técnicos nuevamente, esta vez por su nombre, y corrió a refugiarse detrás del tronco de un árbol. Momentos después, el árbol se sacudió con una patada, lo que le dio una ventana de oportunidad para mirar más de cerca los ojos de Caro y lo roció con una nube. El insectoide alienígena tomó el spray de pimienta sin pestañear, abriendo y cerrando su mandíbula como si estuviera preparándolos para la siguiente comida. ¡Oh, demonios! ¡No! James se lanzó hacia el siguiente árbol. Un grito murió en su garganta cuando unos apéndices afilados se engancharon en su uniforme. Se estiró al tiempo que se sintió levantado del suelo. Su mano buscaba su pistolera mientras la perspectiva del final de su carrera cargaba sus pensamientos. En ese preciso momento, una lanza golpeó la cabeza del KCK sin romper su caparazón, pero hizo que su cuerpo se tambaleara. Esto fue seguido por otra lanza que fue arrojada desde detrás de un arbusto y luego otra desde detrás de un árbol. James fue liberado.
El crow dio pasos sucesivos hacia atrás después de cada golpe. Notó la coordinación que permitía que cada golpe conectara con tal perfección. Gritó un nombre. Ailey, su traductor estaba en su bolsillo. Pero solo decir su nombre fue suficiente para convocar sus cuerpos. Cada uno abandona la protección de los árboles uno tras otro. 1, 2, 6, 10. Sus ojos se posaron en él por un segundo, antes de que su mirada se volviera hacia el Quero. Con perfecta coordinación, se acercaron a su objetivo acorralándolo con lanzas y cambiando su formación a demanda, adaptándose sobre la marcha a la estrategia. KCK. La realización. Lo realizado como un rayo de relámpago. El KCK fue sometido 7 lanzas estratégicamente colocadas alrededor de su cuerpo. Inmovilizaron a la criatura con una coordinación impresionante. Pero lo que realmente lo sorprendió fue la inesperada belleza de los movimientos que habían logrado esto. Los ojos de un Seal se volvieron hacia él. Pero ella no pronunció una palabra. James se apresuró a sacarla de su bolsillo, sus palabras listas en su garganta. Lo siento mucho por ayer. Ailey, soy un idiota. Se sintió bien decir esas palabras, pero eso no se sintió suficiente. Te mereces algo mejor que una mentira. O una verdad a medias. Sí tenía miedo de lo que otros pudieran pensar de mí. Realmente no sé cómo sentirme por ti. Y me molesta que puedas leer mi mente. Creo que eres increíble, pero tengo miedo de ofenderte solo por pensar en algo que no debería y bueno, solo una oportunidad de hacerte sentir triste como ayer. Me asusto. Su noche fue larga después de que ella había regresado a su nido. Sally estaba furiosa. El rechazo no se hubiera sentido genial de todos modos, pero sabía que al humano le gustaba, pero estaba avergonzado de ella. Era mucho peor. Había decidido que nunca más lo volvería a ver. Sin embargo, notó una voz extraña en su cabeza. Le tomó varias horas darse cuenta de que lo que estaba escuchando eran los ecos de los pensamientos de James y unas pocas horas más para aceptar las consecuencias de su conexión imprudente con su campo mental. Una vez que se había calmado lo suficiente para tomar decisiones racionales, Cecil notó que James se sentía terrible por lo que había hecho. La tranquilidad de la noche, junto con la presencia constante de sus pensamientos en su cabeza, derritió su ira, lo que fue reemplazada por la culpa por las constantes hojas imparables que caían. Esto la impulsó a movilizar la mitad de sus cuerpos para un viaje. Hacia él, a primera luz después de salvarlo de Caro, ella sintió que su deuda estaba pagada. Cuando él habló, escuchó sus palabras, sabiendo que él solo estaba diciendo la verdad. Una verdad que se alineaba perfectamente con el enredo de sentimientos que había presenciado durante la noche. Cuando su mirada examinó sus cuerpos, ahí luchó por transmitir sus pensamientos a través del habla. Ella solo respondió cuando dejó de planificar y expresó sus sentimientos sin filtrar. Lo siento, James, conectarse con tu mente. Fue imprudente. Temo que tomará varios días para que el enlace se rompa por completo. He dejado de, manteniendo la conexión pero bajo el pedazo de noche, todavía podría escuchar algunos de tus pensamientos privados. Soy consciente de toda la angustia que te causé y evitaré interactuar contigo de nuevo en el futuro. Ella hizo espacio para James para inmovilizar el KCK, mientras todos sus ojos lo evitaban. Oh, me alegro de que hayas dejado de leer mi mente, pero tenías que parar ahora mismo. Sus ojos agudos siguieron a James, mientras hurgaba dentro de su traje, mecha recuperando un conjunto de ataduras, metálicas con facilidad practicada, asegurada las extremidades del cock, dejando a la criatura inmóvil. Lo último que quiero es no volver a verte nunca más. Ailey, no puedes simplemente hacer que la gente sienta cosas y luego simplemente desaparecer. ¿Sabes qué? Estaba tan tentada de echar un vistazo a su mente de nuevo, pero no lo suficientemente tentada para mostrar su confianza. Ella había sus lecciones aprendidas. Después de experimentar los efectos secundarios de sus mentes conectadas durante toda una noche, ella no intentaría hacer eso de nuevo. Pronto lo que solo dejó su voz como una alternativa para aclarar sus preguntas.
¿Esto significa que quieres reunirte con nosotros sin la conexión? No podía estar segura de si se estaba comunicando con él de manera incorrecta, pero la vista de sus ojos abiertos la llevó a creer que no lo estaba extrañamente. James comenzó a contar sus cuerpos. Solo hay 10 de ustedes, ¿verdad? Ali suspiró el recuerdo de las dudas de su gente, un recuerdo difícil de olvidar en su mundo. El hombre se burló del tamaño de su colmena, cuestionando su capacidad para proporcionar una sonrisa maliciosa en sus labios, 21 por ahora. Pero habrá más cuando los cuerpos en la C terminen de duplicarse. 21 repitió sus palabras y luego el silencio cayó. James se congeló en su lugar, dejando su pregunta sin respuesta y llevando a Ailey a concluir que él no estaba interesado en ella. En la forma en que estaba, lentamente comenzó a retirarse, sintiéndose terrible, por angustiarlo nuevamente, solo para experimentar rechazo una vez más. Sus cuerpos pasaron frente a él uno por uno, como un último esfuerzo para captar su atención, pero James permaneció en silencio, incluso cuando el último pasó, cuando todos sus cuerpos ya le habían dado la espalda. Ella escuchó su voz desde atrás. Espera, espera. No creo que me hayas dicho dónde puedo encontrar tu nido.